Muy buenos días todavía, a todas y a todos. Cuando el director del Fondo de Cultura aquí en Chile, Julio Sao, me invitó a participar de esta ceremonia, le dije con mucho gusto, por varias razones. Cuando estamos hablando del Fondo de Cultura Económica, estamos hablando de un fenómeno en América Latina y diría yo que en el mundo también, porque a partir de ahí se construyen muchas tesis, doctorados, en fin, con la profundidad de las investigaciones en el ámbito primero económico y también en otras disciplinas posteriormente, en una historia que está estrechamente vinculada entre la economía y la política. Yo a los muchachos de la Universidad de Chile, donde hago clase de periodismo político, les digo que el matrimonio de la economía con la política es un matrimonio, ese sí, para toda la vida. Y otro elemento importante también que nos convoca en esta oportunidad es el reconocimiento permanente al pueblo mexicano y sus autoridades por la solidaridad que han manifestado hacia el pueblo chileno en momentos muy difíciles de oprobio para nuestro país y que México abrió sus puertas. Y en tercer término, hay que decir que dentro del mundo popular está muy arraigada la cultura mexicana a través de la música. Esos son elementos muy importantes que nos vinculan con una nación hermana de nuestro continente y que dice relación con un afán permanente de integración entre los dos pueblos. Y eso sin duda está amalgamado por la tarea que cumple el Fondo de Cultura Económica en nuestro país y que aquí se reconoce a través de la Cámara de Diputados esa labor por el notable aporte que ha realizado al desarrollo de la cultura de los pueblos de Latinoamérica y por su contribución a la difusión de las ideas en diversos ámbitos del saber. Queremos destacar la presencia de los representantes del Fondo de Cultura Económica en nuestro país y también el director general del Fondo de Cultura Económica, José Carreño Carlón, del embajador de México en Chile, don Rubén Beltrán. Queremos decir también que se hará presente en algún momento más el diputado Vlado Mirosevich, quien ha sido autor de la iniciativa de rendir homenaje al Fondo de Cultura Económica. Ya le ofrecemos la palabra entonces al embajador de México en nuestro país, el señor Rubén Beltrán. Muchas gracias. Quiero saludar sin duda al recinto donde nos encontramos, a la Cámara de Diputados, porque representa un honor especial encontrarnos acá en la antigua sede del Congreso en este día, lo cual le da un significado adicional a este evento. Quiero dar la bienvenida a don José Carreño Carlón, director general del Fondo de Cultura Económica. La categoría del fondo, que lo hace tener una robusta presencia nacional y una importante presencia internacional también, radica en la selección cuidadosa de las obras patrimonio, obras catedral de nuestras letras, si me permiten usar esa expresión, sino que además por la eficacia de su labor editorial, hace que estos libros, estas colecciones puedan llegar a nuestro pueblo y hace que, al igual que sucede aquí en Chile, en México y otros países, los programas de fomento a la lectura adquieran vigor, adquieran una realidad de contenido importante para que nuestra gente, nuestro pueblo, se encuentre en sus letras, se refleje en esas páginas y dé un mensaje importante para que nuestra juventud pueda recuperar el ritmo de crecimiento que nuestra cultura está demandando. El director general, escritor él mismo, periodista, administrador público, ha puesto énfasis desde que asumió ese encargo precisamente esa tarea: continuar y fomentar el ritmo del crecimiento de la lectura, lo cual es vital para todos nosotros. Es para mí un orgullo estar aquí con ustedes, felicitar al señor director por la labor que está haciendo el fondo, por el impulso que él está dando renovado al trabajo de este fondo, y les agradezco a todos su presencia. Muchas gracias, enhorabuena. Le vamos a ofrecer la palabra al director del Fondo de Cultura Económica de nuestro país,
nuestro querido amigo Julio Santos. El hombre que impulsó este homenaje, que agradecemos hoy día de parte de la Cámara de Diputados, el diputado Vlado Mirosevic, él todavía no puede llegar, pero fue quien lo impulsó. Con acuerdo unánime de todas las bancadas parlamentarias se aprobó este homenaje, que agradecemos muchísimo. Mientras hago tiempo para que arribe, saludo a algunos de los presentes que no se habían integrado hasta ahora. Ya dijimos, está el embajador de Costa Rica, Manuel Rojas, le agradecemos mucho. La embajadora de Honduras, María del Carmen Nasser, María Antonia, perdón. 2 premios nacionales de literatura. Empiezo por el anterior, Oscar Hahn, del 2012. Muchas gracias, Oscar, por tu presencia. Y el reciente premio y flamante Premio Nacional de Literatura, Manuel Silva Acevedo, a quien también está presente y le agradecemos mucho estar aquí con nosotros. A los demás, ya los hemos saludado. Al Tesorero General de la República, le agradezco mucho estar presente. A Gonzalo Rojas May, que es un importante miembro de la Fundación Gonzalo Rojas. Este año ha sido el año en que hemos hecho e iniciado los homenajes a los 100 años de este gran poeta chileno, Gonzalo Rojas, un hombre profundamente ligado a México y al Fondo de Cultura Económica. Y entonces los saludo a ellos en forma especial. Y ahora a Vlado Mirosevic, que es el hombre del que hablaba, que viene llegando, le cedo la palabra en este. Me gustaría partir saludando obviamente a nuestro director. Muchísimas gracias por acompañarnos. Saludar también al señor embajador, porque esto no es solo un homenaje al Fondo de Cultura, sino que también es un homenaje a México. A México cuando exporta su cultura y cuando se preocupa de toda América Latina. Saludar también a Julio, que está por acá, a nuestros invitados, amigos del Fondo de Cultura Económica. Hoy, en la Cámara de Diputados de Chile, rinde un homenaje al Fondo de Cultura Económica. Es imposible negar que después de 80 años, el pensamiento y la crítica en América Latina encontraron en el Fondo de Cultura Económica un aliado. Fue gracias al fondo que grandes ideas de todos los domicilios políticos, filosóficos, tuvieron trascendencia en nuestros países. Gracias a esta institución, que hoy reconocemos, los latinoamericanos hemos podido leer e interpretar a Adam Smith, a Carlos Marx, a Max Weber, a Foucault, y 3 pensadores que, por lo menos para mí, de mi domicilio político, me refiero a los liberales igualitarios John Rawls, Ronald Dawkins, y también una completa serie de los escritos de Norberto Bobbio. Y estos autores, nobleza obliga, nos permiten ver con otros ojos finalmente nuestra realidad, nuestro desarrollo, nuestras desigualdades, en fin. Bueno, algunos se preguntarán, ¿por qué este raro interés de homenajear al fondo en este Congreso Nacional? Y la verdad es que no tiene nada de raro, porque la resignificación de la política no vendrá desde los escaños de este Congreso. Creo yo, no vendrá desde ahí, el volverle el sentido a la política, sino que vendrá cuando vuelvan las artes y las humanidades a nuestras calles y a nuestras escuelas, cuando los viejos valores de libertad, de igualdad, de fraternidad vuelvan a hacer vibrar nuestra república. Será en ese momento cuando la política vuelva a tener sentido y los libros se van a convertir en un bien de primera necesidad. Para terminar, dado el calor, quiero volver a Parra, quien en su discurso en Guadalajara leyó estos versos un poco antes de agradecer al fondo. Dijo así: ni socialista ni capitalista, sino todo lo contrario, ecologista. El mierda se lo puse yo, por lo demás, no es de Parra. Entendemos por ecologismo un movimiento socioeconómico basado en la idea de la armonía de la especie humana con su medio,
que lucha por una vida lúdica, creativa, igualitaria, pluralista, libre de explotación y basada en la comunicación y en la colaboración de las personas. Ese es Parra. Y bueno, a mí no me resta más que hacer lo mismo que Parra y agradecer al Fondo de Cultura Económica y a esa generación brillante de mexicanos que lo fundaron y desearles una larga vida al Fondo de Cultura. Muchísimas gracias. Vamos a ofrecer la palabra a continuación al director general del Fondo de Cultura Económica, José Carreño Carlón, por favor. Muchas gracias, muy respetado Sergio Campos, Cooperativa Informa, de la generosa e inolvidable Voz de Chile. Muchas gracias por esta presentación. Muchas gracias a Vlado Mirosevich por la iniciativa que han adoptado en la Cámara de Diputados. Me anticipé hace meses a expresarles mi aceptación plena, con gran alborozo, el reconocimiento que han decidido hacer los diputados chilenos al Fondo de Cultura Económica. Muchísimas gracias, pero enseguida también es de justicia que me adelante a remitir este merecimiento a estos de esta distinción, a estas generaciones a las que se refirió Vlado, generaciones de intelectuales muy visionarios, académicos, hombres de letras, hombres de Estado también, en el mejor sentido de la palabra, mexicanos y latinoamericanos, entre ellos chilenos, que idearon y han contribuido a consolidar esta institución que ahora ustedes distinguen. Quiero decirles que la exposición de motivos de reconocimiento chileno a esta institución mexicana me da una inmejorable ocasión para recordar, junto con ustedes, lo haré muy brevemente, no se preocupen, la ininterrumpida presencia del Fondo en Chile desde 1954 y esta tenaz labor de difusión de las grandes aportaciones universales en los campos de la economía, ya mencionaban aquí a los autores, la sociología, las letras, la filosofía, aquí entre los lectores chilenos. Más recientemente, pues la puesta en circulación de numerosos autores chilenos, que así tratamos de asegurar un diálogo con los lectores del orbe hispano y de hecho con los autores de todo el mundo. Pero desde la República Mexicana, el Fondo de Cultura Económica estuvo estrechamente vinculado y comprometido con la creación y la operación de la Casa de Chile en México, una institución que se creó por el gobierno mexicano para apoyar a los exiliados políticos chilenos que llegaban a nuestro país. Y para apoyarlos más específicamente, y aquí hay algunos de los actores vivos de aquel tiempo, apoyarlos en su proceso de inserción a las actividades académicas y culturales de aquella que fue su patria de acogida, una patria a la que los exiliados chilenos retribuyeron, hay que decir, con importantes aportaciones que estrecharon nuestros nexos en un ejemplar, lo quiero subrayar, círculo virtuoso de cooperación y solidaridad entre los pueblos hermanos. En suma, la dimensión de la presencia del Fondo en América Latina está relacionada estrechamente con la formación de lectores, con la circulación del libro en la región, con la capacitación de docentes en el proceso de lectoescritura y principalmente con el debate de las ideas en la América Latina del siglo XXI. Por ello, este homenaje al Fondo por parte de la Honorable Cámara de Diputados de Chile, pues lo que hace es comprometernos más en este proyecto activo, que se mantendrá activo, además de fortalecimiento y actualización permanente del diálogo cultural de nuestra América. Una vez más,
Muchas gracias a la Cámara de Diputados de Chile, muchas gracias a Chile, muchas gracias a los amigos chilenos y latinoamericanos que nos acompañan. En nombre de la Cámara de Diputados de nuestro país, el diputado Vlado Mirosevic hará entrega de una medalla de honor de distinción por el aporte a la cultura del Fondo de Cultura Económica en nombre de los representantes del Parlamento de nuestro país. Por favor. Bueno, a continuación vamos a ofrecer la palabra a personajes de nuestra realidad cultural que quieren decir algunas palabras con respecto a esta distinción de la Cámara de Diputados, a este sello editorial. Le ofrecemos la palabra en primer término al poeta y Premio Nacional de Literatura 2016, Manuel Silva Acevedo. Como corresponde a un poeta, voy a leerles un poema dedicado a Gabriela Mistral, que ocupa un lugar de honor en el catálogo del Fondo de Cultura Económica. El poema se llama Anunciación de Gabriela. En su casa de Montegrande, sentada junto a la ventana, Lucila lee los salmos en una Biblia vieja y ajada. La Biblia es la abuela de Lucila. Lucila es un salmo de alabanza. Lucila contempla pensativa la tarde que enrojece la montaña, entonces comprende en un suspiro que la montaña es algo más que la montaña. Por fin la sorprende el ángel con la cabeza en la almohada y le sopla muy bajito para que nadie lo oiga en casa. Gabriela, te llamarán, de laureles coronada, tus versos se elevarán más alto que la montaña y los huérfanos vendrán a jugar sobre tus faldas. Tú serás la rosa mística, doliente y apasionada. Tú serás la rosa herida que el río Elqui moja y baña. De los poetas de América, tú serás la rosa heráldica. Y Lucila contestó: hágase en mí, según tu palabra. Muchas gracias. Le ofrecemos la palabra ahora al poeta Óscar Ján, Premio Nacional de Literatura 2012. Los breviarios, para mí, cuando joven, cumplieron un papel fundamental en mi formación. Recuerdo perfectamente cuando tenía 16, 17 años y con mis compañeros esperábamos los breviarios con ansias y los leíamos. Entonces todos estos libros influyeron muchísimo en mi formación como poeta. Y entonces pensé también que la diferencia entre ese mundo que creó el Fondo de Cultura Económica y sigue creando, que es privilegiar el pensamiento, porque yo creo que eso es lo central del Fondo de Cultura Económica, el pensamiento, ese producto que ya está prácticamente agotado en nuestra sociedad. Y el que no crea, lo único que tiene que hacer es escuchar los discursos de Donald Trump. Y ya, ¿no es cierto? Caso terminado.
Y entonces pensé también que esos breviarios habían sido reemplazados por estos nuevos breviarios que se llaman tweets, que se envían por Twitter, ¿no? Y que en menos de 24 horas pasan al olvido. Los libros del Fondo de Cultura Económica, breviarios o no, han sobrevivido por más de 80 años y seguirán viviendo. Y es por eso que le rindo al Fondo de Cultura Económica un breve homenaje aquí. Muchas gracias. Rojas May, que es de profesión psicólogo y que tiene más de algo que decir en esta oportunidad, por favor. En el caso de mi padre, de la Fundación Gonzalo Rojas, el Fondo de Cultura Económica ha sido nuestra casa y fue nuestro refugio durante los años más duros de la dictadura en Chile. El Fondo de Cultura Económica fue de alguna manera un oasis junto con otra pequeña editorial chilena que ya no existe, a la cual le quiero rendir un homenaje hoy día también, que se llama Ganímedes. Fueron los grandes refugios de la poesía chilena, de la literatura chilena durante esos años tan complejos y tan tremendos. Y yo quise hoy día, además de darle las gracias al Fondo de Cultura Económica, darle las gracias al diputado por esta iniciativa que yo creo que el Fondo y México más que merecen de parte de los chilenos, del pueblo chileno, de sus intelectuales, de la educación, de la cultura chilena. Quise llanamente agradecer esto y me voy a permitir leer un texto que leímos hace un par de días atrás en el marco de la Feria del Libro, que se llama Hambre de México. Es un texto breve, de unos 5 minutos nada más, que escribió mi padre en uno de sus últimos viajes a México, el año, si mal no recuerdo, 2006. Estas son palabras del poeta. Hambre de México. Cada amanecer, al saltar al mundo desde la sábana, digo en voz alta, México. México, y no es por ritualidad ni por fijación, sino por encantamiento. Ni es por el enigma de la X que tanto fascinara a Valle Inclán, ni por incógnita algebraica de nada, sino por la cruza genésica de esos dos palos disímiles. México es que no se ha descubierto todavía, ni apenas descifrado. Le nacen sus poetas, sus pintores, sus músicos, pero no se ha descifrado el gran misterio, aunque claro, no habrá otra región más transparente y más secreta. A ella me encomiendo cada día. Alguna vez oí que entre todos los pueblos mundos del planeta, ese y no otro era el más pueblo mundo. No sé, y de lo que no se sabe, más vale callar. Artaud sabía más. Los otros no pasamos de aprendices, y estoy hablando de los forasteros, los afuerinos, los pajueranos, como dicen en Chile con humor. Pobres líneas las mías. No nací en México, no lo merecí. Se me dieron otros volcanes, pero esa es mi morada. Y en cuanto a surrealismo, ¿para qué?, como dijo Breton. Y todo anda ahí, del dragón al caracol, del laberinto de la soledad a lo monstruo que no perdona del gentío y que ya pide otra galaxia. Nos vemos, ténganme por diáfano. Muchas gracias. Pasemos la palabra ahora a Pedro Lastra. Tendría solo que repetir mucho de lo que se ha dicho aquí con respecto a lo que ha significado para cada uno de nosotros y para la cultura hispanoamericana y en particular para la cultura chilena, la existencia, la presencia continuada del Fondo de Cultura Económica entre nosotros. Por eso este homenaje a su ilustre director general, a la representación de México en Chile y a nuestro amigo que tanto ha hecho por difundir estos libros indispensables para todos nosotros, que es Julio Sau, ¿verdad? Habría que agregar lo que
a lo que dijeron mis amigos Oscar Hahn y Manuel Silva, ¿verdad? Lo que ha significado. Cultura económica fue nuestra casa espiritual y seguirá siéndolo para las generaciones que vengan. No, solo puedo manifestar este sentimiento de gratitud que no se paga con nada, sino con una gran fidelidad a la acción cultural que el Fondo de Cultura Económica y los libros que se imprimen y que se siguen imprimiendo y de los que somos nosotros beneficiarios, somos autores del Fondo de Cultura Económica, y ese es uno de los grandes orgullos que cada escritor chileno puede ostentar. Gracias, pues, es una oportunidad absolutamente inesperada. El texto de Gonzalo Rojas, ¿no?, que es mi padre espiritual, además, ¿verdad?, me ha conmovido profundamente y me había quitado prácticamente el habla. No sé cómo he recuperado esta posibilidad de decirles estas pocas palabras. Muchas gracias. Y así estamos llegando al final en este homenaje al Fondo de Cultura Económica. Le agradecemos a los ilustres invitados, a la Cámara de Diputados, a través del parlamentario Mirosevic, que ha impulsado esta iniciativa y que pienso que nos representa a los chilenos. Muchas gracias a todos.